En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Y continuamos aquí en Vivir con Salud, precisamente con el doctor Ahmed Morales Jorge, gastroenterólogo. Y vamos a hablar ahora en este segmento de la otra condición inflamatoria que es bastante común. Y me refiero a la enfermedad de Crohn. ¿Qué es? Como bien dijeron en la introducción, una condición inflamatoria que yo le digo bromeando siempre que es la prima hermana de la colitis ulcerosa. Lo curioso de esta condición, a diferencia de colitis, es que tiende a ser mucho más agresiva, tiene unas complicaciones bien peculiares que no las hay en colitis ulcerosa y literalmente, como dice la introducción, puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal desde la boca hasta el ano. Entiéndase, por ejemplo, el esófago pudiera estar afectado, estómago, intestino delgado, colon. Y las complicaciones que mencioné pues son particularmente devastadoras porque pudieran llevar a cirugía, colostomía, entre otras complicaciones que son pues bastante perjudiciales para los pacientes. Le voy a preguntar, ¿podemos tener Crohn y colitis ulcerosa? Lo que puede suceder es que hay algunos pacientes que tienen lo que se llama colitis indeterminada. Esto sucede, vamos a decir, aproximadamente del 5 al 10% de los pacientes. Y lo que pasa en estos casos es que cuando hacemos las colonoscopías, el paciente tiene unos síntomas que son bien peculiares, que pudieran ser de una cosa o de la otra. Hacemos la colonoscopia y todavía no hay una distinción clara de si es una o si es la otra. Aquí lo interesante es que actualmente muchos de los medicamentos que hay hoy en día pueden atacar cualquiera de las dos condiciones, o sea que la distinción entre una y la otra quizás en un momento dado, y yo auguro que para un futuro, quizás solamente para propósitos quirúrgicos es que haya que hacer una distinción más precisa, pero para propósitos de tratamiento per se, muchos de los medicamentos que tenemos hoy en día pueden atacar una o la otra. Lo que me di cuenta, ¿verdad?, con nuestro caso anterior, en que el caso anterior era colitis ulcerosa, es que ella ha desarrollado una artritis reumatoide. O sea, y estas condiciones inmunológicas, también reumatológicas, van de la mano de estas condiciones inflamatorias, ¿no? Correcto, como te había dicho, estas condiciones pues, del sistema inmunológico pues van mucho de la mano y los pacientes pudieran desarrollar otras condiciones inmunológicas. Aparte que también por tener la condición de Crohn o de colitis ulcerosa, los pacientes desarrollan lo que se llama manifestaciones extraintestinales. Que es que solamente no es que el colon o el intestino esté envuelto, también pudieran tener manifestaciones que tienen que ver con el sistema inmunológico en otras partes del cuerpo, entiéndase las articulaciones, la piel, los ojos, manifestaciones cardiovasculares, pulmonares, entre otras cosas. Y con Crohn pasa lo mismo. Correcto. O sea, ¿qué síntomas puede presentar la enfermedad de Crohn? Como había dicho, como hay diferentes partes del tracto gastrointestinal que pudieran estar afectadas, las manifestaciones pudieran variar un poco, pero como bien dijeron en la introducción, usualmente el escenario de los pacientes que donde se está envuelto la condición es en el área del ilio, que es la última parte del intestino delgado, y el colon, que es ahí el ciego, que es la última parte del colon donde conecta con el intestino delgado. Ahí es donde usualmente está más concentrada la enfermedad de Crohn, y los pacientes pueden tener dolor abdominal, vómitos, pérdida de peso, diarrea, evacuaciones con sangre que podrían ser intermitentes, y quizás las evacuaciones con sangre no son tan prominentes como son en colitis. Pudieran ser más insidiosas o que el paciente no le preste tanto atención y que quizás la sangre no sea una prioridad como lo que es en el caso de colitis. O sea que comparten síntomas. Correcto, sí, hay muchos síntomas que son bien similares, e inclusive los pacientes que tienen Crohn única y exclusivamente del colon, las manifestaciones pudieran ser virtualmente idénticas a un paciente de colitis ulcerosa. O sea que hay que ser bien específico a la hora de diagnosticar a estos pacientes, porque podríamos quizás decir que tiene una cosa y sería la otra. Aquí lo interesante es que, como te estaba mencionando, para propósitos de cirugía hay unas operaciones que se hacen en los pacientes de colitis, que es que vamos a suponer el paciente no responda a ningún tipo de tratamiento, se le puede hacer una operación donde entonces se extrae el colon completo, se hace una colectomía y el ilio se conecta al ano. El problema es que si el paciente erróneamente se le puso un sello que inicialmente era de colitis y después de la operación sale a relucir que era Crohn,
pues entonces ese empate tiene unas complicaciones que son peculiares de la enfermedad de Crohn que ameritan que entonces el paciente haya que revertirle la operación y hacerle entonces ileostomía. Ese sería el único escenario, pero fuera de eso, como te estaba mencionando, muchos de los tratamientos que se están aprobando hoy en día funcionan tanto para Crohn como para colitis. Y para cualquiera de las otras condiciones reumatológicas también. Muchas veces podemos tener un medicamento que nos ayude con ambas condiciones. Correcto. O sea, que el paciente no tiene que estar ingiriendo muchos medicamentos, sino que con uno solo controlamos dos. Sí. Le pregunto, ¿vemos muchos pacientes de Crohn, edad promedio? Las mismas edades que te mencioné para colitis, está el primer pico de los pacientes jovencitos, seguido de este otro pico de los 50, 60 años, que también es la excepción más que la normal. La inmensa mayoría de los pacientes son pacientes bien jovencitos. En el caso de los de Crohn, a diferencia de colitis ulcerosa, aquí no hay urgencia. La podrían tener si el recto está inflamado, que en muchos de esos casos no lo hay, pero sí ellos pueden desarrollar manifestaciones en el ano, que le llaman manifestaciones perianales, que son como los abscesos o las fístulas, que sí pueden tener unos síntomas que son particularmente debilitantes y la calidad de vida se les afecta grandemente, porque entonces están drenando literalmente excreta constantemente por estas fístulas, estas conexiones anormales del intestino hacia el ano. Una persona no tratada adecuadamente con estas condiciones puede llegar a la incapacidad. Correcto, porque mira lo que sucede con estas condiciones. Antiguamente se pensaba que estas condiciones eran como un switch que prendían y se apagaban. Ahora lo que se está viendo es que estas condiciones no son así, son condiciones progresivas. Y es como el concepto de tener artritis reumatoidea, que los reumatólogos hablan que cuando los pacientes no son tratados adecuadamente, pues lleva a deformidades de las articulaciones. Lo mismo sucede en los pacientes de Crohn y colitis, que si no son tratados adecuadamente, pues el intestino se fibrosa, se estrecha y lleva a que el paciente tenga operaciones, la calidad de vida se le afecte grandemente, inclusive si tiene estas manifestaciones de artritis, entre otras cosas, pues también potencialmente los podría llevar a la incapacidad. También aquí tenemos un factor genético y predisposición. Correcto, es una historia bien similar, que también hay un componente genético. Pero como te estaba mencionando, el paciente puede nacer con esta predisposición genética y tener una vida plena y satisfactoria y que nunca le dé la condición. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Algunos de estos pacientes tienen estos ingredientes del bizcocho, la predisposición genética, pero algo pasa en su vida que les activa esa genética. Entiendes, una bacteria, un virus, comí algo, bebí algo, sabrá Dios qué sucedió, que le activó esa genética y el paciente desarrolla la condición. Lo tratamos igual que tratamos la colitis ulcerosa, o sea, los tratamientos varían desde los orales hasta otros. Sí, podrían variar dependiendo cómo es la extensión de la condición o dónde es que está atacando la condición. ¿O su severidad? Sí, o la correcto. severidad. Pero el Crohn, a diferencia de colitis, sí quiero hacer la salvedad que el Crohn sí debe ser atacado agresivamente desde el inicio, porque los pacientes de colitis generalmente pues son mucho más fáciles de tratar, por decirlo así, salvo ciertas excepciones. Pero siempre he visto en mi experiencia clínica las colitis generalmente son mucho más tratables. Las enfermedades de Crohn hay que tratarlos adecuadamente y agresivamente al inicio para evitar estas complicaciones de estrecheces, abscesos, cirugía, que son, que te podrás imaginar, una muchacha de 20 y pico de años que ya tenga varias operaciones abdominales, cómo le afecta su imagen, su estética, entre otras cosas. O sea, es particularmente devastador. O sea que también aquí lo emocional incide y hay que trabajarlo. Correcto, sí, hay que trabajar muchos componentes y el manejo multidisciplinario de los pacientes, tanto de Crohn como de colitis, es esencial. Pues doctora Ahmed, nosotros vamos a regresar más adelante y le quiero recordar que para conocer cómo manejar la enfermedad de Crohn, usted puede informarse llamando al 1-866-276-9670 para que busque ese apoyo y los recursos. O también puede acceder a crohnscolitispr.com. Me voy a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.